ecológica es tratar de ayudar a un ecosistema que ha sido degradado por diversas razones y tratar de dejarlo en una condición muy parecida a como era originalmente. En cualquiera de los casos es poder tener un listado muy amplio de todas las especies que habiten allí, y a partir de ese listado que nosotros definimos a través de recorridos, a través de los muestreos, poder entonces identificar, por ejemplo, especies que sean claves para la conservación, especies amenazadas, especies endémicas, poder identificar especies potenciales para procesos de restauración, detectar, por ejemplo, la presencia de especies invasoras, de especies problemáticas, pero también tratar de encontrar aquellas especies, por ejemplo, de fauna que dependen estrictamente de unas pocas especies de flora dentro del bosque. Entonces, cuando eso pasa, nosotros tomamos esa información y esa información nos sirve a nosotros para diseñar todo el proceso de restauración que se va a desarrollar posteriormente. A partir de las caracterizaciones logramos encontrar, por ejemplo, elementos remanentes de los bosques que hubo en la zona, algunas especies de árboles, algunas orquídeas, algunas hierbas, que han logrado mantenerse allí a pesar, digamos, de todas las presiones, de todas las perturbaciones que han tenido estos pequeños bosques. Y eso es importante porque nos dice a nosotros que esos sitios tienen condiciones para mantener una diversidad mucho mayor de la que hay ahora. ¿Por qué han desaparecido muchas de las especies? Pues básicamente porque las condiciones ambientales de los sitios no se las han permitido. Vemos que ese deterioro ha hecho que se dañen tanto los suelos como las condiciones ambientales dentro del bosque, que desaparezcan, por ejemplo, los dispersores, que muchos polinizadores también desaparezcan, y eso hace entonces que las especies empiecen a bajar sus densidades, que empiecen muchas de ellas a desaparecer porque no son capaces de mantenerse por diversos factores. Entonces podemos encontrar especies remanentes del bosque maduro que hubo allí. Hay una clusia, un chagualo muy importante que ha logrado, digamos, mantenerse en algunos de esos sitios y que es el soporte estructural de esos bosques en los cuales se encuentra, brinda alimento para muchas especies de fauna, pero además encontramos especies que son claves dentro de la regeneración de estos bosques, como por ejemplo los yarumos que son un elemento clave en todos los bosques tropicales, están allí presentes. Está el tema, por ejemplo, de las plantas invasoras. ¿Cómo llegan plantas invasoras allí? Llegan por varios medios. Una, por ejemplo, es la dispersión que hacen tanto murciélagos como ciertas aves de especies de los jardines y de los parques. Por otro lado, la siembra, digamos, que hacen ciertas personas dentro de los bosques. Son siembras en las cuales, digamos, no se hace una planeación, digamos que son unas siembras sin ningún control. Desafortunadamente ese tipo de plantas empieza a generar impactos dentro de los bosques porque son especies que al no tener enemigos naturales, al encontrar un hábitat, un nicho disponible para desarrollarse, empiezan a colonizar. También está, por ejemplo, el tema del arrojo de escombros y basuras, que también son impactos importantes. También está el tema de las obras de ingeniería, como cuando se descapotan áreas, por ejemplo, para construcción de viviendas o para la construcción de vías, todo ese capote se lanza a los bosques, pero también está el hecho de que sobre esas áreas, de las cuales se remueve toda la capa orgánica, la capa que es capaz de sustentar la vegetación, al removerla, pues la regeneración allí no se va a dar, o van a ser procesos muy lentos sobre los cuales nosotros tenemos que intervenir. Dentro de esa generación de alternativas, pues, se plantean estrategias que permitan, en primer lugar, la recuperación de los hábitats, que se generen hábitats de mejor calidad, de mayor cantidad, que esos hábitats permitan, digamos, que se puedan establecer muchas más especies de las que hay actualmente, que se genere conectividad, es muy importante, es decir, cómo logramos que todas esas pequeños parches de bosque se interconecten, pero que no solamente se interconecten con ellos, sino que se puedan conectar con las partes altas de la montaña. Pero también es importante que esa restauración se incline hacia la producción
de recursos por parte de las especies. Entonces, ¿cómo seleccionamos ciertas especies, ciertos grupos de plantas que produzcan alimento de buena calidad en suficientes cantidades para mantener a la fauna, pero que además permita que la fauna de otros lugares pueda moverse a través de toda esa conectividad que se genera hacia las zonas que estamos restaurando? Es importante entonces también que el tema de la restauración ecológica permita la conservación de la biodiversidad. Cómo al generar hábitat, al generar condiciones para la biodiversidad, podemos facilitar, ¿cierto?, a través de estos procesos, que especies amenazadas, especies endémicas, especies importantes para la biodiversidad local puedan mantenerse. Esa estrategia entonces tiene que venir acompañada de un elemento que es muy importante, y es el tema de los viveros. Por un lado está el tema de los viveros, por otro lado está el cómo logramos nosotros articular todas esas acciones que los vecinos de los sitios hacen para la siembra de árboles, que evitemos al máximo llevar al interior de los bosques especies exóticas, especies ornamentales. Hay que trabajar mucho en el tema de las especies invasoras que están ya dentro de esos ecosistemas. Cómo empezamos a generar un plan de manejo para que esas plantas empecemos a disminuirlas paulatinamente. No podemos hacer una extracción total y momentánea de ese tipo de especies, porque lo que vamos a generar es un impacto mayor. Cuando en estos ambientes se han perdido tantas especies, generalmente las especies no nativas empiezan por asumir unos roles ecológicos importantes. Habrá que hacer siembras de especies nativas que permitan una regeneración rápida, una conversión rápida de esas zonas abiertas hacia ecosistemas mucho más, digamos, favorecedores de la biodiversidad, y que permitan que los procesos de sucesión se den paulatinamente, pero que se den siempre en el sentido en que nosotros queremos que se den, que es hacia adelante. Cómo podemos convertir esas áreas desnudas, esas áreas erosionadas, en bosques hacia el futuro. Tampoco podemos pensar que estas áreas se van a regenerar al cabo de 6, 8 meses, un año. Son áreas que han tenido una presión muy fuerte, que han sido muy degradadas, por lo tanto los procesos de restauración allí van a ser lentos. Tenemos que combinar muchas estrategias, diversas estrategias de rehabilitación y de restauración, pero también tenemos que combinar todo el papel que pueden tener los vecinos y que pueden tener el DACMA, que pueden tener las universidades, que pueden tener todas las personas interesadas en este tema, para que esto, digamos, termine en una muy buena experiencia, en una bonita experiencia en la cual no solamente la biodiversidad, sino las comunidades, el mismo Cali, se va a ver favorecido, digamos, por tener una zona bien conservada, pero que además alberga una parte muy importante de lo que fue la diversidad de estas tierras, de estas zonas en otros tiempos.